Muy bien, muy buenas noches amigos. Este es el estudio de Apocalipsis, el quinto evangelio, la segunda parte, la sección 9. Y hoy esta noche vamos a estar hablando acerca del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 20 es interesante porque se comienza a plantear, o ya se plantea en el capítulo 20, el fin del pecado. Naturalmente, cuando hablamos del fin del pecado, eso se nota frío, se nota distante, se nota impersonal. Pero si les digo que es el fin del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, pues ya se nota con otro matiz. Le pido disculpas por el sonido que hay detrás. Estamos, en el otro lado está mi esposa con otras personas reunidas para un seminario matrimonial que vamos a tener en 2 semanas. Así que, bueno, les pido disculpas por ese sonido que puedan escuchar. Muy bien, vamos entonces a dar el resumen de la última vez. La vez anterior hablamos por el Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, el jinete del caballo blanco. Hablamos acerca de esas bodas del Cordero, donde la iglesia se va a encontrar con Jesús. Jesús se presenta como un jinete del caballo blanco, poderoso, invencible, nadie lo podía vencer. En su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, maravilloso, una visión increíble. Si no tuviste con nosotros en el último estudio, es maravilloso. Apocalipsis 19 es glorioso, es la venida de Cristo propiamente. Es ese momento cuando Jesús se revela y toma a su iglesia y se la lleva de forma visible. Ya terminamos con la séptima trompeta y terminamos con el séptimo sello porque Jesús regresó. Ambas están relacionadas con el regreso de Jesús y terminamos con la tercera iglesia porque Jesús regresó, pero con la sexta iglesia, que es la iglesia de la Odisea. La séptima trompeta, el séptimo sello y la sexta iglesia llegan hasta el final de los tiempos, justo antes de la venida de Cristo. La última vez vimos a Jesús en el arca del pacto, pero según Daniel capítulo 12, Jesús se levantó del arca del pacto, versículo 1. Miguel se levantó y se aprestó a venir a recoger a su gente. Será tiempo de angustia como nunca fue, dice Daniel 12:1, pero en ese momento fue libertado tu pueblo y lo vimos en el capítulo 12, en el capítulo 19, perdón, que el pueblo de Dios fue liberado, fue tomado y fue llevado. Así que termina esa parte, el Señor se lleva a su gente, claro, está pendiente todavía el juicio. Y recuerden ustedes que después que se hacía el día 10 del séptimo mes, el día de Yom Kippur, que se hacía el trabajo en el arca, el día de la expiación, todavía entonces había que tomar, mantengan esto en la cabeza, había que tomar a el macho cabrío de Azazel y fuera del santuario, del lugar santo, en el atrio, se comisionaba a una persona que tomara al macho cabrío de Azazel y se lo llevara a morir en el desierto. Apocalipsis capítulo 20 es el cumplimiento de esa parte del santuario. Ya Jesús no se encuentra acá, sino que ha salido, ha buscado su iglesia, ha regresado acá y dice entonces, según lo decía el santuario, ahora la culpa era echada sobre el macho cabrío de Azazel. Hay personas que entienden que el macho cabrío de Azazel representaba a Jesús. Sin embargo, tenemos un problema porque eran dos machos cabríos. Y estoy hablando de cómo se hacía el santuario en los tiempos de Moisés. El primero se le imponía la mano y el primero era sacrificado. Y su sangre era llevada hasta el lugar santísimo, al arca del pacto. Ahora bien, el otro, el que decía que era de Azazel, ese no se mataba, sino que se llevaba al desierto y se abandonaba en el desierto y moría solo por inanición. Eso es muy interesante porque eso tiene que darte una idea de cómo es que trabaja Dios con respecto al pecado. Pero ese es otro tema. El efecto lupa que te estaba mencionando a partir del capítulo 12, en el capítulo 19 hablamos de las bodas del Cordero, el fin de Satanás, básicamente el regreso de Jesús. Ya en el capítulo 20 habla del final de Satanás y el comienzo del milenio. Recuerda que el efecto lupa es que cada próximo capítulo retoma el tema anterior, pero lo amplía de una manera más, en más detalles. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Necesito que ustedes tengan su Biblia en su mano y que me sigan para que al final entonces podamos conversar y que ustedes tengan las preguntas necesarias para que eh, me sigan en este estudio. Hablemos del milenio, Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí aparece el milenio, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones
hasta que fuesen cumplidas 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí comienza a hablar del milenio, nos habla del el futuro de Satanás. Y aquí hay dos puntos que yo quiero tomar con ustedes. Número uno, la llave del abismo. Y número dos, naturalmente, vamos a hablar del milenio. Hablemos primero de la llave del abismo. La palabra que se utiliza allí en griego es abusos, abusos. Y esa palabra es la traducción que usa la Septuaginta, que es una versión bíblica, que usa la Septuaginta para explicar la palabra en hebreo que se llama tejón, que significa océano. Tejón, que es la palabra en hebreo, significa océano. Y en griego entonces se traduce como abuso, que significa un pozo o un lugar profundo. Esa es la palabra que se usa para abismo acá. Y noten lo interesante, porque yo les dije a ustedes cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, que Apocalipsis se entiende y en el concepto, en la idiosincrasia hebrea, dentro del gran mar, cuando ellos hablaban del gran mar y se refería naturalmente al Mediterráneo, entendían que el mal habitaba en el gran mar, que el mar era el lugar de habitación del pecado, del mal y de Satanás. Por eso los judíos entendieron cuando vieron a Jesús caminando por las aguas, eso tuvo una implicación diferente para ellos, porque Jesús caminó tranquilamente por encima de las tempestades y por encima de la fuerza que tiene el océano, que es indomable para un ser humano, pero Jesús la domó, caminó sobre ella y en una ocasión dijo, calla y enmudece. Entonces, ese tejón de hebreo significa océano y la palabra que se usa acá en Apocalipsis es abusos, que es un pozo o un lugar sin fondo. Si fuéramos a estudiar eso, lo encontraríamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Esto lo vimos en la quinta trompeta, ustedes recordarán, aquí se usa la palabra de nuevo abuso para referirse a ese abismo en donde Satanás va a ser enviado eventualmente. Seguimos. En términos de océano, quiero presentarle cómo se usa el tejón en el Antiguo Testamento. Job 41 dice, a servir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Aquí está refiriéndose, si mal no recuerdo, al Leviatán, Job capítulo 41. Y es curioso porque ese Leviatán que se describe en Job 41, más adelante me dice que es la serpiente antigua y me dice que es Satanás, es un símbolo. Claro, si fuéramos a ver a Leviatán físicamente, lo que está describiendo Leviatán es un dinosaurio, punto. Así que Job habla del poder de un dinosaurio y lo asimila a la manifestación de poder de Satanás. En términos de tierra profunda, Salmo 71, versículo 20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Ahí se usan esas palabras que te mencioné en hebreo. Océano o significa también simplemente tierra profunda. Noten ustedes que si es un océano, no puede ser necesariamente una tierra profunda. Y es curioso que la palabra se utilice para referirse a un lugar en la tierra y también para referirse al el océano. Así que esa tierra donde Satanás va a ser arrojado no es otra cosa, señores, que la tierra estando desolada después de las plagas. Recuerden ustedes que las plagas van a destrozar la tierra, van a acabar. Y yo les dije a ustedes cuando hablamos de las plagas, Apocalipsis capítulo 15 y 16, les dije que las plagas van a ser destructivas, que van a volver la tierra en un perfecto caos. Eso es una contradicción, un oxímoron. No puede haber un perfecto caos, pero ustedes entienden lo que le quiero decir. Es una destrucción completa. Entonces, Satanás es abandonado cuando la iglesia es tomada, cuando la iglesia es tomada al cielo, los muertos en Cristo resucitan primero, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego los vivos son elevados al cielo, son llevados al cielo por 1000 años. Los muertos en pecado los que están vivos morirán, los muertos permanecerán muertos y Satanás quedará solo en la tierra desolada, en el abismo, en ese lugar de desorden, en ese lugar en donde no hay nadie. Satanás será dejado solo. Recuerden ustedes a Azazel, ese macho cabrío. Yo quiero, si ustedes no conocen la historia de Azazel, por favor pregúntenme que quiero darle más detalles. Pero Azazel era tomado
y era llevado afuera y era llevado a la desolación del desierto y allí permanecía y allí eventualmente moría. Así que cuando la Biblia habla de que se tenía la llave del abismo en donde Satanás iba a ser depositado, no es otra cosa que simplemente la tierra estando desolada. No es un infierno en donde Satanás va a ser tirado, porque ya hemos hablado acerca de eso, sino que es la tierra misma. Es curioso porque la Biblia me dice que Satanás es el príncipe de este mundo que habita en los aires. Él está aquí con nosotros. Si hubiera un infierno, como le dije a ustedes alguna vez, la tierra sería la mejor descripción de un infierno. Jeremías capítulo 4 dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, todos los collados fueron destruidos. Miré y no había nombre, no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era el desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Jeremías nos habla a nosotros acerca de lo que va a pasar al final cuando Jesús regrese. Y ese versículo nos da una descripción. Levítico 16 nos dice, y pondrán sus dos manos, y aquí que viene a hablar de Azazel, sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Satanás, no es que Satanás sea un chivo expiatorio, es que Satanás va a cargar porque él es el culpable del pecado y él es finalmente el culpable real y él va a tomar el pecado sobre él y morirá. Todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este versículo está describiendo exactamente lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 20. Pues regresemos a Apocalipsis capítulo 20, ya entendimos lo que es el abismo. Ahora hablemos un poco acerca del milenio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Venimos hablando acerca que la manera para salvarnos es no adorar a la bestia, pero ¿cómo no adoramos la bestia? Siguiendo al Cordero. Olvídate de la bestia, enfócate en el Cordero. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Apocalipsis capítulo 13, seguimos acá, la marca en la frente y en la mano, que dijimos que no es un chip en la mano, sino que tiene que ver con nada más y nada menos que con el carácter de Dios. Lo demostramos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 13. Es el carácter de Dios, esa es la marca que está en nosotros y esa es la marca que Satanás quiere quitar. Así que la gente que tenga el cordero en la cabeza y que ese cordero en la cabeza hagan ellos el querer como el hacer en las manos, son los que van a ser salvos. Y vivieron y reinaron con Cristo, dice acá, 1000 años. No significa que después de los 1000 años no vamos a existir. Significa que vamos a estar con Jesús en el cielo por 1000 años. Juan capítulo 14 nos habla de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús va a estar en el cielo por 1000 años y nosotros vamos a estar con él. Así que esos 1000 años son 1000 años literales que vamos a estar en el cielo. Me encantaría más adelante, si ustedes se animan, que estudiáramos las fiestas judías, no porque creo que están vigentes, sino porque nos arrojan luz con respecto a la salvación. Esas fiestas judías nos hablan del jubileo y el jubileo está basado los 1000 años están basados en el jubileo. Así que en otro momento yo le explico ese asunto porque es hermoso ver la palabra de Dios siendo coherente a través de la historia. Regresamos a Apocalipsis 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es importante. Los que se murieron sin Cristo van a resucitar después de los 1000 años para ser juzgados. Esta es la primera resurrección de ellos. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquellos que resucitaron y se fueron con Cristo son bienaventurados. Dice que los que resucitaron cuando Cristo vino en la primera resurrección, dice que no la muerte segunda, la segunda muerte, que es la muerte eterna,
no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es interesante porque ya Jesús, yo le dije a ustedes, cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Jesús ya murió la segunda muerte por nosotros. Por lo tanto, ya yo no tengo que morirla. Aquel que acepte a Cristo no tiene que morir la segunda muerte. Claro, estos otros que murieron sin Jesús van a sufrir la segunda muerte. Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí nos dice cuáles son los grupos que se van a levantar. Dice, todos oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nota que aquí está diciendo que tanto los buenos como los malos van, cuando digo buenos, no es que seamos buenos, señores, somos buenos porque tenemos la justicia de Cristo que se nos es imputada. Así que tenemos que decir, aquellos que aceptaron a Cristo resucitarán para vida y aquellos y resucitarán cuando Jesús regrese. Ahora, los que hicieron lo malo van a resucitar después del milenio, según Apocalipsis capítulo 20, para condenación eterna y para muerte eterna. Seguimos Apocalipsis capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Noten ustedes que él va a estar 1000 años preso aquí en la tierra, como Azazel lo soltaron en el desierto, 1000 años preso, y saldrá a engañar. Después del milenio van a resucitar aquellas personas que murieron sin Cristo. Satanás va a ser suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque va a haber gente a la cual él puede tentar y tratar de convencer. Y dice aquí, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Satanás quiere tener una batalla. Recuerden ustedes que también hablamos que Satanás, cuando hablamos de el Armagedón, que significa el Armagedón, Armoed, del monte de Dios, Satanás quiere conquistar el monte de Dios. Él quiere conquistarlo. Así que él va a hacer su última batalla para enfrentarse y tratar de entrar en la Nueva Jerusalén, que ya habrá descendido del cielo y se habrá establecido en la tierra. Terminó el milenio, regresamos del cielo aquí en la tierra, Satanás sale de su prisión porque ahora hay personas que resucitaron, que él va a conquistar para tratar de decirles que vayan a vencer. Se prepara para la batalla, el número de los cuales, dice acá, es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la Santa Jerusalén, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es en este momento, fíjate que en este versículo está diciendo lo que va a pasar. Y luego entonces ahora, después del versículo 7, te da detalles de cómo van a pasar estas cosas. ¿Está bien? Ezequiel 38 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y Magog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Le traje este versículo para que entendamos lo que significa Gog y Magog, pero la verdad es que no hay mucho que decir. Dice que es Gog en la tierra de Magog. Es el nombre de las personas que habrían de atacar al Estado judío en aquel tiempo. Y la verdad, señores, es que no sabemos con certeza. Hay especulaciones, se habla de que puede ser que sea Rusia. Sin embargo, creo que esa es una interpretación un poco forzada, por lo menos lo que yo he escuchado. Lo que le puedo decir es, no se sabe con certeza el significado de Gog y Magog. Otra cosa que no sea es agrupación de personas bajo el estandarte de Satanás para atacar el pueblo de Dios. Así pasó en los tiempos de Ezequiel y así va a pasar después del milenio. Apocalipsis 20, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta frase, señores, es bien confusa. ¿Cómo que serán atormentados por los siglos y de los siglos? Eso significa entonces que va a haber un infierno, que la gente va a estar allí eternamente. Eso significa que van a estar sufriendo eternamente. Eso significa que van a estar en el lago de fuego eternamente. Vamos a estudiar un poco este asunto. Primeramente, este asunto del lago de fuego y azufre se toma de la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Este es el mismo juicio, ¿está bien? La azufre y fuego fueron lanzados sobre Sodoma y Gomorra. Ahora bien, Malaquías dice que las personas que estén después del milenio, al final, en el juicio de Dios, es interesante este versículo, porque el versículo de Apocalipsis nos da la impresión de que esa gente va a quedarse viva sufriendo toda su vida.
Sin embargo, Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Está hablando de ese día, y todos los soberbios vieron, las personas que se van a levantar sin Cristo, y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es como la hierba seca del campo. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Malaquías está diciendo, esa gente no va a sufrir eternamente. Esa gente va a morir y no se quedará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, van a ser ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías hace una proyección del juicio de Dios en los tiempos finales y dice que no quedará raíz ni rama. Entonces, lo que en Apocalipsis dice que serán atormentados eternamente tiene que tener algún tipo de significado porque Apocalipsis es un libro de símbolos, simbólico, y tenemos que entender lo que eso significa. Judas capítulo 1, hablando de Sodoma y Gomorra, y le dije a ustedes claramente que fuego y azufre se usan en Sodoma y Gomorra y que Apocalipsis toma eso de ese juicio que se hizo en Sodoma y Gomorra, pero dice Judas capítulo 1, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este versículo es interesante porque me dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno, pero sabemos que Sodoma y Gomorra no se están quemando eternamente. Pues entonces en este versículo ahí nos hace entender qué significa ese fuego eterno que aparece en Apocalipsis. Lo que significa es que el fuego es eterno, no que la gente se quema eternamente. ¿Por qué el fuego es eterno? Hebreos nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Él es eterno. Él es fuego eterno. Ahora, no me usen la palabra fuego eterno para decirme, Dios es amor, pero es fuego eterno. No, no, no. Dios es amor y es fuego eterno. Y es muy curioso que el mismo Malaquías en el capítulo 4 nos dice que aquellos que sigan a Jesús, aquellos que aceptaron a Dios y aceptaron su amor, habitarán en el medio del fuego eterno. El fuego eterno no es el problema. El fuego eterno no es el problema porque los salvos habitarán en el medio del fuego eterno. El fuego eterno no es el problema porque el mismo Moisés estuvo dentro del fuego eterno. Cuando subió a la montaña y los israelitas abajo lo vieron y le dio terror, a Moisés no le dio terror. El fuego consumidor es solo aquel, es para aquel que está lejos de Dios, para el que está cerca de Dios, lo concibe como un sol de justicia, dice el libro de Malaquías. Judas capítulo 1, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Te das cuenta que ahora en el libro de Judas me está comparando Sodoma y Gomorra con el juicio de Dios? Y Sodoma y Gomorra sufrió el fuego eterno, pero no se están quemando eternamente. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Te traigo este versículo para que veas que Judas está hablando acerca del juicio final y te dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el juicio y que sufrieron el fuego eterno, pero señores, Sodoma y Gomorra se quemaron, las cenizas se vieron, como dice Malaquías, no se están quemando eternamente. Vamos al juicio final. Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco, se preparó el trono, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todo el mundo. Recuerden que las personas que siguen a Jesús se levantarán en su segunda venida. Los muertos, los vivos se irán con él. Ahora, cuando regrese después del milenio, las personas que no aceptaron a Jesús van a resucitar todos ellos y la intención de la resurrección es que ellos vean el juicio final. Los libros son abiertos. Dice así, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se abrió el libro de las memorias, el libro donde se escribe todo lo que las personas hacen y se abrió el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Esta es la ejecución del juicio final. Recordemos que el juicio comienza con el juicio investigador para decidir quiénes se van con Cristo, pero ahora es la ejecución del juicio de Dios. Esta es la parte ejecutiva del juicio de Dios. Apocalipsis 20 dice, y el mar entregó los muertos que vean en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que ven en él, y fueron juzgados cada uno según
sus obras. Ese es el juicio final. En este momento, la única intención del juicio final, señores, no es demostrar que tú eres bueno y yo soy malo. Es demostrar que Dios es amor. Esa es la única intención del juicio. Y todo el mundo, tanto los salvados como los perdidos, se convencerán que Dios es bueno y que es justo. Claro, esta convicción de ellos no es una conversión. Los pecadores, los malos, los que no aceptaron a Cristo, no se van a convertir, se van a convencer. Pero recuerden ustedes que los demonios creen y tiemblan. No es suficiente una convicción. Es necesario, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario una conversión, es necesario que seas transformado, que vuelvas a nacer. Para eso es el juicio de Dios. Efesios capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Las buenas obras de los santos, señores, no son de ellos, son de Dios. Dios, dice acá, las prepara de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras que nosotros podamos hacer hoy día no son nuestras, son de Dios. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No son cuando una persona que aceptó a Cristo hace algo bueno, no son nuestras obras, son las obras del Espíritu trabajando en nosotros. Esas obras que van a ser juzgadas no son nuestras en este momento. Lo bueno del juicio es que las obras que se van a presentar cuando te acusen son las obras de Cristo y no las tuyas. El que llegue al juicio sin Cristo tendrá entonces que defender sus propias obras. Ahora bien, es un solo pecado haber rechazado a Cristo como su Salvador. Apocalipsis 20 termina diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es interesante que aquí dice que la muerte fue lanzada en el lago de fuego y el Hades es el lugar de los muertos. No va a haber un lugar en donde estén los muertos sufriendo eternamente, porque incluso hasta el Hades, que es el lugar de los muertos, va a ser lanzado en el lago de fuego. Entendamos, señores, la simbología de este asunto. No tiene sentido que lancen la muerte en el lago de fuego, que lancen el Hades en el lago de fuego. Lo que estamos diciendo es que Dios habrá de terminar con la rebelión y que los pecadores habrán de sufrir la consecuencia de su propio pecado. Dios, y esto se lo voy a decir someramente, en otro momento lo podemos hablar si a ustedes les interesa, Dios no va a utilizar la muerte para terminar con la muerte. La Biblia dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios, no su instrumento. Dios no usa la muerte como instrumento para acabar con la muerte. Eso sería ilógico e incoherente. Aquí lo que sucede es el pecado cae sobre las cabezas de las personas. Ezequiel 28 dice que Satanás saldrá fuego de dentro de él y lo consumirá hasta las cenizas. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a sufrir desafortunadamente la misma consecuencia. Isaías 25 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Bien amigos, voy a detener la grabación y vamos entonces a conversar. Creo que le he dicho mucho, así que espero que hagan muchas preguntas.